¿Qué tal, amigos televidentes? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y a quienes se integran, pues también les damos la más cordial bienvenida. Hoy es jueves de salud, y vamos a hablar de un tema muy importante que es el asma bronquial. El día de ayer fue el Día Mundial del Asma Bronquial, y para hablar sobre este tema está con nosotros el doctor Ángel Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, María Fernanda. Muy buenos días. Es Día Mundial del Asma Bronquial. No es una enfermedad exactamente, hay que aclarar esto. Es un síndrome. Ya habíamos hablado anteriormente que síndrome es el conjunto de síntomas y signos que tiene el paciente. Síntomas es lo que nos cuenta el paciente, lo que siente el paciente y nosotros no podemos apreciar. Y signos es lo que nosotros como médicos o como parientes apreciamos, lo que podemos ver. Entonces, ¿por qué se dice que es un síndrome, no una enfermedad? A pesar de que mundialmente nos afecta tanto. Porque no hay diagnóstico preciso. Aquí, por ejemplo, vamos nosotros a quitar algunos tabús. Es importante, María Fernanda, y hay que decirlo. Dicen que tiene que hacerse el diagnóstico de asma bronquial, que le mandan las pruebas, que le pinchan en la piel, que para qué son alérgicos. Eso no sirve para nada. Es un gasto e innecesario. ¿Por qué? Porque se cree que son más de 80,000 cosas que pueden dar alergia. Primera cosa, entonces no hay pruebas de alergia. Se están tratando de hacer pruebas genéticas, que sería lo único que queda. Pero resulta que... igual, doctor, se ha intentado otro tipo de pruebas para tratar de llegar a ver por qué es lo que produce la asma bronquial. Las pruebas genéticas, quieren ver qué genes son las fallas, porque en el fondo es una enfermedad genética, porque se hereda. La gente, el paciente viene con una carga genética que le da medianamente, levemente o muy grave asma bronquial. O sea, el asma bronquial no es que le da a todo el mundo igual. Así sean gemelos, no les da igual. ¿Y eso qué quiere decir? Que la herencia, o sea, los genes, no se heredan según las leyes de Mendel. Según las leyes de Mendel, lo que dice es si papá y mamá son asmáticos, en este caso, de 4 hijos que tengan ellos, los 3 van a tener asma y 1 va a salir sano. Pero esta ley no se cumple. Es algo muy especial. Hablando de genética en el asma bronquial. Cuando usted habla, doctor, muchísimo también que pone el ejemplo de la posición de gemelos, es verdad, por decirle, en mi caso, yo tengo una hermana gemela, yo tengo asma, pero ella no tiene. Exacto, deberían ser igualitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Gemelas son iguales, idénticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que 2 espermatozoides entraron en un óvulo. Deberían ser igualitas, pero ni aún así salen iguales, y por eso es que no hay diagnóstico por vía genética. Están tratando de investigar. Hay genes alterados, o sea, de asma, en casi toditos los cromosomas. Imagínense, 23 pares de cromosomas que tenemos en cada célula, y toditos los cromosomas tienen genes alterados en el asma. Y es por eso lo difícil de controlar esta enfermedad. Y esto sigue pujante en todo el planeta. Y mucho más si estamos contaminando, o sea, no solamente es la parte genética, sino también el ambiente, ¿no? Y también el trato, como dijimos, alguna semana hablamos que esto de las cesáreas que se están haciendo sin empezar labor de parto, esto también está trastornando el sistema inmunológico, y lo que está dando como producto de esto es que hay más asmáticos y más alérgicos cada día. Así es, doctor. Ahorita vamos a ver un pequeño video acerca del tema y ahí vamos a regresar para seguir comentando. El asma bronquial es una enfermedad en la que se inflaman los bronquios en forma recurrente o continua, lo que produce una obstrucción de los tubos bronquiales, que son los encargados de conducir el aire respirando hacia adentro o hacia afuera. Esta obstrucción es de una intensidad variable y sucede habitualmente en forma de crisis, que a veces ceden solas o solo con tratamientos especiales. La frecuencia de estas crisis es muy variable, en algunos casos solo 1 o 2 veces al año, pero generalmente suceden varias crisis agudas en un periodo de corto tiempo, sobre todo en las épocas de cambio de clima en el tiempo de frío.
En este padecimiento, la inflamación bronquial se caracteriza por secreciones bronquiales más espesas y más abundantes, hinchazón interna de los bronquios, contracción sostenida de los músculos que rodean a los bronquios, destrucción y cicatrización de la membrana celular superficial de los bronquios. Todos estos cambios inflamatorios pueden suceder de una forma brusca, asma aguda, o en una forma lenta y continua, asma crónica. Cuando aparecen en forma brusca se la denomina crisis o ataque agudo asmático. Tanto la forma aguda como la forma crónica pueden ser muy variables en cuanto a su intensidad o duración. Los síntomas o molestias que caracterizan al asma bronquial son muy variados y dependen mucho de la severidad del problema. Sin embargo, los síntomas más frecuentes son la tos, dificultad respiratoria, sibilancias, flemas. Bueno, ahí pudimos ver un video acerca del asma bronquial. Doctor, yo tenía entendido que esto del asma bronquial tiene que ver, o es lo mismo, perdón, que el asma. ¿Por qué ahora tiene este nuevo nombre, por así decirlo? Sí, ahora no se llama asma bronquial, sino síndrome rinosinubronquial. Okay. Porque cuando hablamos solo de asma, resulta que el paciente es tosedor, especialmente en la noche, le falta el aire, le suena, le ronca como gato, dice la gente, ¿no? Le silba y no puede, ni duerme ni deja dormir, se trastorna el sueño. O sea, el asma de noche en niños especialmente es así, de esa manera. Pero en el 80% de pacientes tosedores, o sea, asmáticos, también hay una rinitis alérgica y a veces hasta sinusitis. Entonces, por eso que la denominación ya no es asma bronquial, como se dice normalmente, sino síndrome rinosinubronquial. Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, la pregunta sería, a ver, María Fernanda, usted que domina el tema, dígame, ¿a qué especialista le tocaría tratar pacientes de síndrome rinosinubronquial? Si el problema está en la parte alta de la respiración, en la parte baja también, ¿le toca al otorrino? Al otorrino. ¿Sabe qué me cogió, doctor? Yo me voy con usted directamente. Voy más fácil con usted, que usted también es específicamente trata este tipo de enfermedad. ¿Le toca al neumólogo? Tampoco, porque la vía respiratoria es un todo único y funciona igualito. Entonces, ¿qué? ¿Trabajan a la par los dos o hay uno específicamente, doctor? No. O sea, si hablamos del que el tema está en genética, entonces es el inmunólogo, el alergólogo que está metido en genética, el encargado. Sí, exacto. Ahora, esto no le digo así por así. En los libros ya dice. O sea, yo tengo textos. No, en muchas ocasiones, doctor, si hay personas, es bueno que aclare esto, porque en muchas ocasiones hay personas que piensan que, por decirle, si se han operado la nariz o tiene que ver algo con esto o con algo en los pulmones, se van a hacer revisar específicamente con ellos. O sea, ellos se dedican a un trabajo específico y hay otros que son encargados, en este caso, por decirle, de lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades. Claro, es que mire, es importante que lo sepan, que la alergia es invasiva y se escapa. Si, por ejemplo, el neumólogo dice, bueno, usted tiene los bronquios cerrados y atrapado la flema, le vamos a dar para que abra los bronquios y bote la flema, pero en cambio no controla el estornudo, el moqueo, la alergia sigue igual. Yo siempre a los pacientes les digo, mire, la alergia es así, usted quiere atrapar a un conejo, pero ese conejo tiene 10 huecos por donde escapar. ¿Cómo puede hacerlo? Entonces tiene que tapar los 9 huecos y esperar por el 1, es la única manera. Entonces, la alergia es total. Por eso, quienes dijeron que ya no se debe llamar asma bronquial, dijeron es síndrome rinosinubronquial. Y de acuerdo. Y dice clarito, textualmente, dice, a la medicina se le hizo un flaco favor. Mire, dividiéndole en otorrinolaringología y en neumología, porque todo es único. O sea, el otorrino tiene que aprender lo que hace el neumólogo y el neumólogo lo que hace el otorrino. Y aparte de eso, entrar en inmunología y en genética. Ahí ahora los doctores entonces tienen que prepararse más para poder dar un diagnóstico efectivo de esta enfermedad en caso de que lo tengan. Exacto. Entonces, el diagnóstico efectivo, como usted dice, se lo hace clínicamente. Y es bastante fácil porque ya hemos dicho, hay indicadores y la gente mismo, mire, las preguntas son las mismas para cada paciente, porque no hay asmas, digamos, son distintas las expresiones.
En genética decimos los fenotipos, son distintos. Ningún paciente asmático es igual al otro, entonces hay distintos síntomas. La intensidad también varía. Doctor, de repente esta enfermedad, bueno, hace un momento comentábamos que se puede producir también, uno de los factores es el hecho de cuando los pequeños nacen mediante la cesárea, pero doctor, ¿esto se ve desde el nacimiento o también se puede dar simple y sencillamente a una edad donde por decirle, qué sé yo, a los 15, 16 años y le aparece el asma así porque sí, o sencillamente esto es desde que uno nace? Mire, si hablamos de genes, quiere decir que ya es de la herencia mismo. Si son parientes que tienen antecedentes de alergias en general, esos genes se unen al azar, dice la genética, y desde que está en embrión ya empieza a formarse el paciente alérgico o asmático. Sino que otra cosa que aumenta ese poder de antigenicidad es el hecho de que, por ejemplo, si la mamá es alérgica y le da crisis de asma estando embarazada, seguro que ese niño desde el nacimiento va a tener crisis de asma. O sea, aumenta la carga genética y la hipersensibilidad. Claro. Si aparte de eso la mamá no da parto normal, da por cesárea, aumenta el poder de antigenicidad. Ahora, cuando ya nace el niño, si es un ambiente viciado, contaminado, lleno de chatarra, lleno de smog, más alergia, ¿no? Y así, si en la vida adulta usted, por ejemplo, es fumadora, va a discotecas, el cigarrillo es un tremendo sensibilizante, ¿no? Si es profesional, y esto es lo difícil en la vida profesional, el asma profesional, que por ejemplo, siempre se deben evitar los olores fuertes, el polvo, los químicos, pero ¿qué pasa si usted es odontólogo y usan esos olores fuertísimos? Claro que sí. ¿Qué pasa si usted es pintor? ¿Qué pasa si usted es arquitecto, ingeniero, que debe estar donde hay polvo en las bodegas? ¿Qué pasa si usted es veterinario? Y nosotros siempre decimos evitar el contacto con animales. Entonces, por eso se dice que el asma en la vida adulta es más difícil de tratar. Es distinto el pronóstico y el tratamiento en niños menores de 7 años y en mayores como sigan avanzando la edad. Entonces, todo eso hay que saber evaluar. Felizmente, esto de la biología molecular está evolucionando todo tipo de investigación y tratamiento. Entonces, el uso de inmunomoduladores es lo que se viene encima. Con eso estamos trabajando en la actualidad, con eso borramos la alergia, el asma, ¿no? Es algo novedoso, muy nuevo. Es tan nuevo que el proyecto que tenemos en CITEI, nosotros somos de CITEI y tenemos un centro de investigación, eso es el centro de investigación de enfermedades infecciosas e inflamatorias crónicas. Y hablando inmunológicamente, el asma no es sino una inflamación crónica, no infección crónica, inflamación crónica. O sea, es una enfermedad que no necesita de antibiótico. Esto hay que aclarar, porque se cometen muchos errores. Es una inflamación crónica de tipo alérgica, que es distinta a una inflamación crónica de tipo inmunológica. Así es, ¿no? Entonces, todo esto, como deben notar, está en la parte genética de la inmunología. Entonces, se está haciendo más simple el tratamiento, en verdad. Salen moléculas de excelente calidad, bloqueadores de receptores. Son tratamientos totalmente distintos y no agresivos como eran antes. Usted debe haber usado como asmática, por ejemplo, salbutamol, que a veces se dosificaban tanto que el corazón le daba botes. Entonces, si le contara. Cuéntenos qué pasaba con bueno, esos tratamientos. esa anécdota, doctor, la vamos a contar después de la pausa comercial, porque ahorita nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Consultorio TV. Está conmigo cuando estudio, veo, juego, siento, bailo, canto, escucho, trabajo. Así es mi mundo.